El RMS Titanic fue un imponente transatlántico británico que naufragó en 1912 durante su viaje inaugural de Southampton a Nueva York, convirtiéndose en uno de los mayores desastres marítimos considerado. Insumergible por su tamaño y lujo sin precedentes, el Titanic chocó contra un iceberg la noche del 14 de abril y se hundió en solo unas horas, con botes salvavidas insuficientes para todos. Murieron más de 1000 personas debido a la falta de protocolos adecuados de evacuación. Hola, me llamo María Fernanda Guerrero. El día de hoy analizaremos la tasa de mortalidad versus la supervivencia del Titanic. En el Titanic había un total de 1.309 personas, de las cuales sobrevivieron el 38.2% y murió el 61.8%. De los 843 hombres que habían en el barco, sobrevivieron 161 de ellos, para un equivalente del 19%. Y de las 466 mujeres que habían en el barco, sobrevivieron 339 para un total del 73%. Una posible causa por la cual las mujeres sobrevivieron en mayor porcentaje fue porque priorizaron mujeres y niños. Gracias. Pregunta de cómo la edad de los pasajeros afectó su supervivencia, nos pudimos dar cuenta que hay una alta tasa de niños y bebés sobrevivientes. Esto nos puede indicar que hay un código moral implícito en los involucrados, donde persistió a pesar del caos una guía ética que los ayudó a evacuar primero a los indefensos, a los más vulnerables, como son los niños y los bebés entre 0 meses, entre 0 años, todavía no han cumplido el año, o entre sus 10 años. También nos pudimos dar cuenta que los adultos jóvenes entre 20 y 30 años sobrevivieron. Podemos concluir que gracias a su capacidad física y el desarrollo de su cerebro, pudieron evacuar y sobrevivir muchos más. Sin embargo, pudimos darnos cuenta que la tasa de supervivencia de las personas con una edad mucho más avanzada fue muy baja. Podemos concluir que gracias a su condición física y fragilidad, estos factores fueron mayor riesgo para ellos y no pudieron sobrevivir. Quizás no se les brindó la suficiente asistencia o no habían unas buenas adaptaciones para facilitar la evacuación de las personas mayores. Al responder la pregunta de cuál fue la tasa de supervivencia de los pasajeros según su clase social, nos pudimos dar cuenta o pudimos concluir que siguió y persistió una división de clases sociales en el hundimiento del Titanic. Nos pudimos dar cuenta que prevaleció el privilegio en los estratos más altos. Podemos concluir o podemos asumir que los de primera clase obtuvieron botes de salvavidas más rápidos, que los llevaron a las salidas de emergencia más rápido, mientras que los de tercera y segunda clase enfrentaron enormes obstáculos a la hora de salir y se les dio poca prioridad. Esto demuestra que las desigualdades estructurales y sesgos sociales pueden tener consecuencias en situaciones críticas, como lo fue el hundimiento del Titanic, un suceso democrático en el cual todos tenían las mismas oportunidades, todos estaban en el mismo problema, en el mismo riesgo, en la misma situación, y a pesar de esto, las reglas de la sociedad estratificada decidió quiénes iban a tener más posibilidades de sobrevivir y quiénes no tenían más posibilidades de sobrevivir. A pesar de esto, tanto los de tercera clase y primera clase fueron los sobrevivientes que pudimos evidenciar en la gráfica que habían mayor números, en cambio los de segunda clase tuvieron menores números. Esto es algo que no se puede como concluir bien, pero podemos asumir que como los de tercera clase eran más altos, pues sus posibilidades de sobrevivir eran más altas, en cambio los de segunda clase eran más poquitos, por eso sobrevivieron menos. Y que los de primera clase tuvieron este acceso preferencial por estrato, lo que los llevó a sobrevivir y que su número fuera más alto. Uno de los datos que también decidimos analizar es acerca de los sobrevivientes y no sobrevivientes. Esto en grupos como los padres e hijos sobrevivientes y los hermanos sobrevivientes. Acá nos podemos dar cuenta que en el sexo varía dependiendo si eres mujer o hombre, ya que los hombres tienen una mayor tasa de mortalidad, esta siendo los hermanos los que agregan mayor número de hombres.
con 291. Así como podemos ver que la sobrevivencia de la mujer es mayor. La sobrevivencia de la mujer y del hijo es de 182,